Hola nuevamente, este es el último de una serie de videos de repaso elaborados para facilitar el estudio del cálculo del soporte nutricional especializado. En este caso tenemos un último ejercicio en donde vamos a ver cómo se calcula un soporte nutricional mixto. Para esto entonces, como siempre, tenemos los datos de nuestro paciente: peso 75, 30 calorías por kilo, le vamos a dar 2 de proteína, 30 cc por kilo, y esos son los datos de la nutrición enteral: 1.3 calorías por cc y 20.16% de proteína. Como siempre, vamos a desglosar nuestro procedimiento. Primero establezco los aportes, principalmente lo que le voy a comenzar de nutrición enteral. En este ejercicio vamos a hacer un desmonte de una nutrición parenteral con una nutrición enteral. Entonces establezco la cantidad de vía oral o nutrición enteral, en este caso, que vamos a suministrarle al paciente. Establezco los aportes de calorías de esa nutrición enteral y el resto se lo voy a reponer con la NPT. Entonces, a medida que vayamos avanzando con la nutrición enteral, la NPT va a disminuir y de esa forma vamos a ir desmontando día a día. Se distribuyen los macronutrientes de la NPT según las necesidades del paciente. La distribución de lípidos, proteínas y carbohidratos dependerá de las condiciones particulares que tenga nuestro paciente. Para eso uno evalúa perfil lipídico, perfil hepático, glicemia, etc. Y se desmonta gradualmente entonces la NPT según la tolerancia de esos aportes y esos ascensos que vamos haciendo, sea con la vía oral o con la nutrición enteral. Tenemos entonces nuestra tabla para consignar los datos y algunos datos que nos van a servir para ir calculando nuestro aporte. Lo primero que debo tener en cuenta para un desmonte de una nutrición parenteral es definir y decidir cuál va a ser mi aporte con la nutrición enteral. Esto depende de varios factores que van a influir a la hora de tomar esa decisión, como el diagnóstico que tenga esa persona. Eso me va a condicionar el acceso, el tipo de sonda, sea una sonda orogástrica o una sonda avanzada, y obviamente pues va a condicionarme la consistencia de la vía oral. En este caso, como lo vamos a hacer con la nutrición enteral, pues no aplicaría este tema de la consistencia. Esto es obviamente un caso supuesto. Aquí vamos a suponer que vamos a hacer el desmonte con una nutrición enteral. El estado hemodinámico obviamente va a ser un factor importante que nos va a condicionar la velocidad en el desmonte de la NPT. Esto va a estar asociado a la tolerancia. La perfusión del paciente, más específicamente la perfusión intestinal. No siempre vamos a poder ver la perfusión intestinal, solamente lo haríamos cuando un paciente tiene el abdomen abierto. ¿Cómo podemos darnos cuenta de una forma tentativa que el intestino está bien perfundido? Si la saturación está bien, si la presión está bien, si el lactato está normal, si la tasa de extracción de oxígeno está normal. Bueno, hay varios factores que nos van a ayudar a identificar indirectamente la perfusión en general que pueda tener el intestino. El estado ácido-base también es un factor que podemos revisar. Ruidos intestinales, peristaltismo, es una señal de que el intestino está perfundido. Deposiciones, si el paciente está haciendo deposiciones, pues también es un signo de que hay perfusión y movimiento intestinal. Los flatos también se consideran como un signo a evaluar. Algunos síntomas gastrointestinales también los podemos considerar, y el apetito es un buen predictor de la tolerancia de un soporte por vía oral o por nutrición enteral. A veces, como lo dijimos ahora, no siempre vamos a desmontar una nutrición parenteral con una enteral, sino que podemos encontrarnos con un caso en donde el desmonte de la nutrición parenteral sea por vía oral, o sea con una vía oral. Y el apetito pues es algo importante que debemos considerar. Hay que tener en cuenta también
que el primer día, por lo general, el primer día de nutrición mixta, uno inicia la nutrición enteral con 10 cc de goteo. Esto se considera como una nutrición trófica y generalmente no se tiene en cuenta, estos 10 cc hora, no se tienen en cuenta para hacer el conteo de la nutrición parenteral más la nutrición enteral. Entonces, por lo general, el primer día de nutrición mixta, en donde tengo nutrición trófica más NPT, no voy a hacerle ninguna modificación a la NPT, le pongo la nutrición trófica, la enteral trófica, y le pongo la misma cantidad de calorías por NPT. En el segundo día, como si voy a tener un aumento de la nutrición enteral, debo comenzar a hacer los descensos de los aportes de la NPT. Entonces vamos a poner por acá unos datos que nos sirven para el cálculo de las nutriciones y nuestra tabla en donde vamos a ir consignando. Definimos entonces darle 30 calorías por kilo, eso nos da un total de 2250 calorías, y le vamos a dar 2 gramos de proteína por kilo. Estos son los valores que nos aporta la nutrición enteral. Y vamos a definir, suponiendo que este es el día 2, vamos a definir que el paciente en el día 1 nos toleró una nutrición trófica de 10 cc y vamos a avanzar en el día 2 a 20. Entonces partimos, siempre vamos a partir para una nutrición mixta, siempre vamos a partir de lo que el paciente nos esté tolerando, que es lo único seguro. Entonces vamos a suponer que vamos a titular en el día 2 a 20 cc hora ese goteo. Calculamos normalmente las calorías de esa nutrición, las calorías, proteínas, volumen total, todo normal. 20 por 24 nos da un volumen de 480. A eso le sacamos las calorías totales, multiplicamos por el porcentaje de proteína, ya que este porcentaje hace referencia a las calorías totales. El 20.16% de 624 lo dividimos por 4 para calcular los gramos de proteína. Estos serían los gramos de proteína total que nos aporta la nutrición enteral. Eso lo dividimos por el peso del paciente y nos da 0.4 gramos de proteína por kilo, que representan 5 gramos de nitrógeno. Esto se calcula como siempre lo hemos venido haciendo, y las calorías dividido el peso nos da 8 calorías por kilo. Tenemos entonces aquí que esta nutrición enteral nos está aportando 0.4 gramos de proteína por kilo. Decidimos darle 2 gramos de proteína por kilo, entonces nos hace falta que esa NPT tenga 1.6 gramos de proteína por kilo para poder cubrirle los 2 gramos que necesitamos darle. Este es mi punto de inicio para calcular los elementos de la NPT. 1.6 gramos de proteína lo multiplico por el peso y eso lo multiplico por 4 y tengo 480 calorías de las proteínas de la NPT. El resto de calorías se las debo poner con el flujo metabólico y los lípidos. Tenemos entonces que la nutrición enteral me está aportando en este momento 624 calorías y la proteína de la nutrición parenteral me está aportando 480. Sé que mi paciente necesita 2250 y lo que me aporta entonces la nutrición enteral y la proteína de la NPT son 1104 calorías. Me están haciendo falta 1146 para llegar a 2250. Lógicamente estas 1146 se las voy a poner a expensas del flujo metabólico y los lípidos, que como lo dijimos anteriormente, esas cantidades van a depender de la glicemia del paciente, del estado del paciente, de si de pronto tiene cierto grado de colestasis, algunas pruebas hepáticas no están muy bien, de pronto tiene la bilirrubina un poco alta. Entonces de varios factores va a depender que yo ponga estos valores. En este caso vamos a poner 1.2 de flujo metabólico y 0.9 de lípidos. Este flujo metabólico lo calculamos como ya lo hemos explicado anteriormente, 1.2
nos aporta para este paciente de 75 kilos, nos aporta 454 calorías y estos lípidos de 0.9 nos aportan 675 calorías. Tenemos entonces un total de calorías por la NPT de 1609. 454 más 675 más 480 de la proteína. En total son 1609 calorías más 624 de la nutrición enteral, nos da un total de 2233. No nos da exactamente igual a lo que se había definido, pero sí nos sigue dando un total de 30 calorías por kilo, que era lo que estábamos buscando. Esto difícilmente nos va a dar exactamente igual, pero nos estamos aproximando mucho al requerimiento de calorías por kilo. Eso es lo más importante. No tanto que esto me dé exactamente igual acá, sino que las calorías por kilo totales me den lo más cercano a 30, que es lo que definí anteriormente. La proteína total de esta NPT 1.6 por 75 son 120 gramos de proteína, más 31.4 son 151.4 gramos de proteína en total. Esto lo dividimos por el peso y nos da 2 gramos de proteína por kilo, que es lo que estamos buscando. 24.22 gramos de nitrógeno y pues en este caso no vamos a calcular todos los elementos de la NPT, no vamos a calcular electrolitos ni vitaminas, por lo tanto no sabemos el volumen. Esto lo hacemos por cuestiones de ejercicio, pero pues en la vida real tendríamos que calcular la NPT completa con sodio, potasio, todos los electrolitos, las vitaminas. Eso nos daría un volumen. Entonces, como en este caso no conocemos ese volumen, vamos a suponer un goteo de la NPT de 85. Esto para poder escribir el plan. Entonces esto sería un goteo supuesto. De esta forma entonces se calcula la nutrición mixta, en este caso con nutrición enteral, siempre partiendo del goteo de la nutrición enteral. Calculo todos los elementos de la enteral, sé cuánto me aporta de proteína esa nutrición enteral y el resto lo voy a ajustar con la NPT, el resto de proteína y el resto de calorías, haciendo una distribución adecuada a los requerimientos de ese paciente. De esta forma voy totalizando y voy verificando que sí me esté dando los aportes que le quiero dar al paciente. Después de tener este goteo supuesto de la NPT y este goteo de la nutrición enteral, vamos a hacer dos ejemplos de redacción del plan para este caso. Continuar con nutrición parenteral por vía central a 85 cc hora para 24 horas. Esto es un goteo supuesto. Con filtro y equipo fotoprotector para seguridad del paciente, como siempre. Más nutrición enteral con fórmula especializada Perativ a 20 cc hora por 24 horas. Evaluar tolerancia. Recordar que ya cuando tenemos un paciente con nutrición mixta no vamos a dejar sonda orogástrica a drenaje. Este es otro ejemplo. Continuar nutrición mixta con NPT, es decir, otro ejemplo de redacción, otra forma de comenzar a escribirlo. Continuar nutrición mixta con NPT por vía central a 85 cc hora para 24 horas con filtro de equipo fotoprotector para seguridad del paciente. Más nutrición enteral con fórmula especializada Perativ a 20 cc hora para 24 horas. Y evaluar tolerancia. Son dos formas de escribirlo. Es importante que todos los planes tengan una descripción correcta con conectores para que no haya ningún malentendido a la hora de el equipo de enfermería hacer alguna lectura de la orden nutricional. Es importante que no queden por ahí ideas sueltas o cosas supuestas para que realmente el manejo nutricional que el nutricionista define con el paciente sea lo que se instale en el paciente y sea de la forma como esté prescrito. Bueno, entonces de esta forma hemos terminado una serie de videos de repaso importantes que nos van a facilitar el estudio permanente.
Estos son ejercicios de resumen, no hay mayor contenido teórico en ellos, puesto que el grueso de la teoría se dio en clase. Espero que estos videos les sea de mucha utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.